y por supuesto cuando él hace mención a Perú en el desarrollo de su discurso inicial. Ayatollah, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos tan temprano allí. Hola Carlos, sí, sí, buenos días. A esta hora en Lima son las 6:52 de la mañana. Durante las últimas horas acá el ambiente ha sido de total celebración en la diócesis de Chiclayo, que fue la última ciudad en la que sirvió durante los últimos 10 años antes de prestar servicio directamente al Papa Francisco, quien terminó designándolo obispo. Pues el ambiente es de celebración. Como ya es sabido, el Papa León XIV es estadounidense, de Chicago, y aquí en las últimas horas se ha popularizado la frase de Chicago para Chiclayo. Pues estas son las ciudades de las que el Papa es directamente o se siente representado. De hecho, el saludo que hizo durante su discurso de presentación al mundo ha generado gran emoción, porque fueron breves palabras en español y fueron dedicadas a la ciudad por la que tanto trabajó. Con más de 40 años de servicio pastoral, inició su trabajo aproximadamente en el año 85, cuando llegó a este país asignado por la orden a la que servía. Él era un representante, o es un representante de la orden de San Agustín, que sigue, por supuesto, los dictámenes de este santo. De su trabajo pastoral, de su trabajo religioso, se recuerda su participación, sobre todo en la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, y Sí. él salió a llevar la misa, salió a llevar la palabra casa por casa, evidentemente con todas las restricciones sanitarias, para que la gente no perdiera ese contacto con la ciudadanía o con la religión que tanto hacía falta en ese entonces. Hay unos puntos a destacar del nuevo Papa, y es que no solamente era cercano con Francisco, el Papa jesuita argentino, sino que también se está garantizando su legado. Una de las preocupaciones que hubo Exacto. apenas se conoció el deceso de Jorge Bergoglio es qué iba a pasar con su legado. Y por su legado nos referimos a las reformas que acaba de comenzar, justamente por este tema de los abusos sexuales y otros temas de acercar a las comunidades, a las comunidades que pueden llamarse minorías y que por mucho tiempo fueron ajenas o por lo menos excluidas de la iglesia. En ese sentido, pues ya se habla un poco de su trabajo, y es que por lo menos en la ciudad de Chiclayo, el Papa León, cuando era todavía obispo, ayudaba a los migrantes, Bien. habilitó espacios para recibirlos, y esto es algo que por lo que se agradece. Y también durante fenómenos naturales como el Niño Costero estuvo allí también coordinando con las actividades. También de su trabajo se habla y se recuerda sus gestiones justamente para conseguir oxígeno, que se volvió vital durante la pandemia para salvar vidas. En fin, un montón de actividades que garantizan el compromiso con la migración, el medio ambiente. Y si bien hemos visto a funcionarios o presidentes como el de Estados Unidos, Donald Trump, celebrando que es Sí. estadounidense, e incluso a Milei, pues entonces está claro que está de este lado de la situación, y se puede decir que es un contrapoder. Exacto. Hablabas del tema de migrante y de los migrantes, una cuestión y una preocupación muy central de Francisco durante su papado y que parece va a tener continuidad ahora. De hecho, tengo entendido que Prevost es hijo de migrantes estadounidenses, ¿no? Su madre creo que es de origen española también. Español y francés. Bien, El Papa, el nuevo Papa, tiene raíces, al igual que Francisco. Pues de hecho se claro. recordará que el Papa Francisco también tenía sus raíces, y durante la gestión anterior, el papado anterior, se crearon nuevos cardenales, entre ellos Prevost, que ahora es el nuevo líder de la Iglesia Católica, de 1.4 millones de católicos en todo el mundo. Exacto. Ayatollah, ¿y cómo fue el impacto en la comunidad cercana, en ese círculo, me imagino, muy cercano que ha tenido Prevost durante tantos años allí en Perú, con la comunidad de Chiclayo? Digo, más allá de la generalidad, del impacto en el país, e insisto con esto, a nosotros nos pone verdaderamente muy contentos
que se haya dado esta situación, porque por la cercanía que también nos une con todos ustedes, pero cómo se vivió en ese círculo cercano que me imagino de alguna manera todavía sostiene Prevost allí en Chiclayo. Completa celebración. Inmediatamente se conoció la noticia, la gente empezó a llegar a la diócesis de Chiclayo, que fue su último espacio de trabajo. Allí él combinaba todas las que eran sus funciones concernientes a su cargo con el trabajo de la comunidad, porque nunca lo abandonó. De hecho, hasta estas horas hay misas y se han convocado a misas, las personas están celebrando. Muchos, él era un papa cercano que no solamente tenía vinculación con las comunidades cercanas, sino también con la academia. Bien. Participó de las actividades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así que es una persona que ha estado relacionado incluso con el empresariado para estas gestiones que hablábamos de los fenómenos naturales. Es una persona que estaba en muchos vínculos más allá del comunitario, se movió, podemos decirlo, en muchas aguas para lograr un servicio o un beneficio para las personas que más lo necesitaran. Respecto, hacías referencia del impacto, digo, porque acá hay un impacto religioso para los católicos o para quienes profesamos el catolicismo en el mundo, pero indudable e indubitablemente tenemos que hablar de un impacto político, porque estamos hablando de un jefe de Estado, de quizás una de las personas más conocidas del mundo, que su palabra, su voz, su liderazgo y sus definiciones no pasan desapercibidas en ningún momento, ¿no? Y hablabas de Trump, y hablabas de Milei, ¿y cómo lo tomó el gobierno peruano? Yo ayer vi un video que subió Dina Boluarte, la presidenta de Perú. ¿Cómo se ha tomado? ¿Cómo es esa, o cómo se estima que puede llegar a ser esa relación, teniendo en cuenta también los antecedentes del propio Prevost, un hombre muy enfrentado al gobierno de Alberto Fujimori en su momento? ¿Cómo se espera que sea esa relación? Bueno, acá en Perú hay algunas visiones encontradas, Bien. bien por su cercanía con Francisco, que de alguna manera es señalado como un un papa progresista por su cercanía con las comunidades como la LGTBI y otros sectores históricamente que han sido marginados durante mucho tiempo. Hay mucha expectativa por la continuidad del legado y lo que él vaya a marcar a partir de este momento. Un dato importante que ha salido a resaltar en las últimas horas es que en algún momento estuvo involucrado en escándalos de Sí. encubrimiento de abuso sexual, los cuales posteriormente se desmintieron, y no solamente eso, sino que estuvo también al frente de la comisión que disolvió una de las organizaciones religiosas conocida mundialmente como el Sodalicio, que bueno, participaba de todas estas prácticas, no solamente de abuso de las personas, sino también de diferentes formas de sometimiento, de esclavitud moderna, como se conoció. Expectativas hay muchas. Se espera que sea un poco menos, primero que venga al Perú, y Bien. no como Francisco, que nunca regresó a Claro, Argentina. a Lo ver si otro es que en mantenga. eso nos ganan, ustedes nos sacan una ventaja y bienvenido sea que así se dé, porque quizás significa la llegada a Perú y también, ¿por qué no a la Argentina? ¿No? A ver si ustedes logran lo que los argentinos no logramos con Francisco. Sí, evidentemente, para continuar con lo que me comentabas del poder, en las altas esferas de poder, evidentemente hubo una clara emoción, sobre todo resaltando que en algún momento el Papa Francisco, el Papa León XIV se nacionalizó. Esto porque, como todo Estado, el Vaticano y Perú tienen ya acuerdos previos que para ocupar ciertos cargos había que nacionalizarse. Claro. El Papa contaban sus cercanos colaboradores en Chiclayo. Había sido nombrado en 3 oportunidades por el Papa Francisco, pero este se negó Bien. para hacerlo voluntariamente hasta que fue llamado y le dijeron, ahora sí vas a asumir el cargo. Y entonces allí tuvo que, ya con más de 30 años viviendo en el Perú, cumplir con el requisito de nacionalizarse. Bien. Ya por las personas que lo conocieron, era un peruano ya habituado solamente con sus costumbres. En las últimas horas se han hecho virales fotos montando a caballo, haciendo actividades o acompañando de las actividades propias Así de es. la región en la que participó. Así que hay mucha expectativa y
se espera pues que entonces marque su propia agenda continuando con la que ya está, sobre todo por estas reformas que ya comenzaron, como el acercamiento de las minorías, la atención al cambio climático y sobre todo los abusos cometidos por sacerdotes que ya hay durante la gestión de Francisco ya hubo unas sanciones claramente ejecutadas. Exactamente. Lo último, también en las últimas horas se dieron a conocer, y esto para mirarlo desde el lado argentino, y como decía Francisco, ¿no? Cómo se suicida un argentino, se sube su ego y de allí se tira, ¿no? Mirándolo desde el lado argentino, Prevost estuvo 2 veces en la Argentina y una de ellas en el 2013, muy poquito tiempo antes de que Francisco fuera ungido como papa, e inclusive compartió, tengo entendido, una misa con Francisco en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Sí, eso es correcto. El Papa León XIV ha tenido en los últimos años, ya cuando terminó su labor aquí en Chiclayo, un acercamiento al Papa Francisco. De hecho, era el representante y el que tenía su última responsabilidad antes de ser Papa era el nombramiento de los obispos. Así que era el encargado un poco de llamar o de traer a los mejores perfiles. Bien. Justamente para completar este trabajo que Francisco estaba haciendo y que se aseguró que antes de no poder terminarlo, quedaran las personas que sí lo pudieran hacer. Exactamente. Ayatollah, quiero agradecerte enormemente estos minutos de poder haber conversado contigo, de este servicio periodístico impecable desde allí, desde Lima, en Perú, una ciudad hermosa y que la vez que me ha tocado visitarla realmente me ha dejado encantado, como así también todos los hermanos peruanos a los cuales queremos y apreciamos mucho desde hace tantísimo tiempo. Así que felicitaciones, le damos en términos futbolísticos el pase, le entregamos la redonda para que sea tiempo de ustedes en la Iglesia Católica, de un argentino a un peruano, y ojalá sea con el mayor de los éxitos y muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Ayatollah Núñez, periodista en Lima, en Perú, nos ha hecho un repaso impecable, una línea de tiempo de Robert Francis Prevost, León XIV, el nuevo jefe de la Iglesia Católica en el mundo. Gracias a Ayatollah.